sus promesas permanecerán. Recuerda su fidelidad, da gracias, pues su amor perdura. Canta alabanzas, pues sus promesas permanecerán. Recuerda su fidelidad, da gracias, pues su amor perdura. Canta alabanzas, pues sus promesas permanecerán. Levanta una aleluya, levanta una aleluya, levanta una aleluya, levanta una aleluya, Dios sea la gloria, toda la gloria. A Dios sea la honra, toda la honra. De esplendor y majestad, vestido está. Eres hermoso, hermoso. Dios sea la gloria y toda la gloria. A Dios sea la honra, toda la honra. De esplendor y majestad, vestido estás. Eres hermoso, hermoso. La gloria, toda la gloria. A Dios sea la honra, toda la honra. De esplendor y majestad, vestido estás. Eres hermoso, hermoso. A Dios sea la gloria, toda la gloria. Dios sea la honra, toda la honra. De esplendor y majestad, vestido estás. Eres hermoso, hermoso.
eres digno de alabar. Un sacrificio yo traeré, un sacrificio yo traeré. Eres digno de alabar, eres digno de alabar. Un sacrificio yo traeré, un sacrificio yo traeré. Eres digno de alabar, eres digno de alabar. Un sacrificio yo traeré, un sacrificio yo traeré. A Dios sea la gloria, toda la gloria. A Dios sea la honra, toda la honra. De esplendor y majestad vestido está. Eres hermoso, hermoso. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. De esplendor y majestad vestido
eres digno de adorar. Todo fluye de ti, todo es para ti, tú mereces gloria. Hola, pueblo de Dios. Les mando un saludo en el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios que se juntaron con nosotros hoy para tener iglesia en línea. Vamos a seguir adelante. Esperamos que se hayan gozado con la alabanza. Y ahora que vamos a empezar en la palabra, también a la misma vez les queremos dejarles saber que, que déjenos saber que ahí están, que están respondiendo al mensaje el día de hoy. Mándenos un amén, un aleluya, que ahí están con nosotros. Y esta semana voy a traer un mensaje que yo he intitulado que hay sanidad en la redención, sanidad en la redención. Y la razón que este mensaje lo quiero traer es porque esta semana lo que quiero es alentar a aquellos que quizás están pasando por una dolencia o enfermedad. Sabemos que por la pandemia que hay, toda la atención se pone ahí, pero en realidad hay muchos que están enfermos de otras enfermedades. Y yo quiero darles una palabra de aliento el día de hoy. Es lo que quiero hacer. Quiero hacerlos saber que hay sanidad en la redención. El pago que Jesús pagó, el precio que Él pagó, hay redención en eso. Sanidad en la expiación de Jesucristo. Sanidad en el sacrificio del Cordero inmaculado de Dios. Hay sanidad en Él y por eso nos podemos gozar, porque nosotros podemos recibir sanidad en nuestros cuerpos físicos por lo que Jesús hizo. Jesús vino a librarnos de toda la esclavitud que este mundo trae a nuestras vidas. Todo nos libró. Jesús vino a destruir las obras del diablo y ¿saben qué? Lo cumplió completamente, completó esa tarea que él tenía de destruir las obras del diablo, las destruyó completamente. Él lo completó su misión. Ahí donde estén ustedes en sus hogares, agarren sus Biblias y vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Quiero que lean conmigo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces vemos aquí algo interesante en esta escritura. Vemos que hay redención en Cristo. Cristo nos redimió. Y estamos hablando de que hay sanidad en lo que Jesucristo hizo, en la redención. Vamos a ver eso entonces, que primero lo que quiero ver antes, porque vemos en este versículo varias cosas. Si Jesucristo nos redimió, hay que ver entonces, nos redimió de qué. Dice que la maldición de la ley, pero ¿qué es la maldición de la ley? Es la pregunta, ¿qué es lo que es la maldición de la ley? Entonces, primeramente vamos a ver qué es la ley, de qué ley está hablando aquí específicamente. La ley puede significar los primeros 5 libros de la Biblia. Eso es lo que hablamos, que los primeros 5 libros de la Biblia que Moisés escribió son los libros de la ley que Moisés escribió. Puede referirse a eso. También se puede referir a los 10 mandamientos que Moisés escribió en las tabletas para la nación de Israel, pero también incluso puede ser todo el Antiguo Testamento. Entonces, entonces la ley puede ser todo eso. La ley eran mandatos que Dios le dio a la nación, son mandatos que Dios nos ha dado a nosotros. Eso viene siendo la ley. Entonces hay una maldición de la ley. Jesús nos redimió de esa maldición. ¿Cuál es la maldición que viene por violar la ley? Porque la ley, cuando alguien violea la ley, entonces hay consecuencias, hay maldición por eso. En lo natural es lo mismo. Si tú quebras la ley, entonces hay consecuencias por haber quebrado la ley. Igualmente, los mandamientos, la ley de Dios, hay consecuencias por quebrar la ley de Dios. Y aquí estamos viendo entonces cuál era la maldición, las consecuencias, el pago por haber quebrado la ley.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, no lo vamos a leer, pero en ese libro, el capítulo, encontramos algo interesante. Encontramos las bendiciones y las maldiciones de la ley. Las encontramos las Dios. Dios le dijo a la nación de Israel, en este capítulo 28, le dijo: miren, si ustedes obedecen mi ley, mis mandamientos, estas son todas las bendiciones que te van a venir sobre ti. Pero si ustedes no obedecen mi ley, y quebran mis mandamientos, entonces estas son las maldiciones que van a venir sobre ustedes. Entonces, eso es lo que Dios les estaba diciendo, la maldición por violar la ley de Dios, porque no vamos a hablar de las bendiciones, vamos a hablar de la maldición ahorita, porque estamos hablando de que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, la maldición por violar la ley de Dios era triple. En este capítulo 28 encontramos que habla de tres cosas que venían, que era maldición por quebrar la ley. Habla de la pobreza, habla de la enfermedad y habla de la muerte espiritual. Eso eran las tres cosas que venían sobre la nación de Israel, y son las tres cosas todavía que vienen en cada ser humano que quebra la ley de Dios. Entonces, Cristo nos ha redimido de todo esto. Porque vemos que son tres, ¿verdad? Pobreza, enfermedad y muerte espiritual. Y Cristo nos ha redimido de todo esto. De las tres nos ha redimido Cristo. Pero quiero enseñar específicamente el día de hoy sobre ser redimidos de la maldición de la enfermedad. Porque estamos hablando que hay sanidad en la redención. Cristo nos ha redimido para que nosotros podamos recibir sanidad. No tenemos que estar bajo la maldición de la enfermedad. Ok. Entonces vemos primeramente, ya que vimos qué es la ley, la maldición de la ley, vamos a ver que Jesús nos redimió. A ver, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que Jesús nos rescató. El Webster define redimido como, habla de como para comprar de nuevo. Habla de rescatar para librar o rescatar del cautivario o de la esclavitud. De eso habla, o de cualquier obligación o responsabilidad. En este versículo específico significa rescatar o librar de la esclavitud del pecado. Habla también de las penas de la ley violada de Dios, mediante la obediencia y el sufrimiento en lugar del pecador, o haciendo y sufriendo lo que se acepta en lugar de la obediencia del pecado. En otras palabras, Jesús pagó el precio para comprarnos para atrás. Es lo que está diciendo. Jesús nos redimió. ¿Por qué? Porque cuando el pecado vino en el mundo y el hombre cayó, entonces tuvo que venir Jesús para comprarnos para atrás, donde habíamos caído. De eso estamos hablando, que Jesús nos redimió. Jesús no solamente nos redimió, dice Jesús en la palabra que nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Al hacerse Él maldición por nosotros. Lo hice. Jesús fue hecho una maldición por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Mire, la palabra de Dios nos dice que Jesús, que no conocía pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Jesús, entonces, Él se hizo la maldición, sí, Él se hizo el pecado. Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Él pagó la deuda de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Jesús lo hizo. Y Dios lo escribió como si hubiéramos pagado la deuda por el pecado nosotros mismos. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Que Jesús pagó el precio, pero Dios lo escribió como si tú y yo lo hubiéramos hecho, pagado el precio. Pero Jesús fue el que nos redimió. Entonces, ahora gracias a Jesús estamos libres de la maldición de la ley. Diga conmigo ahí donde ustedes se encuentran. Quiero que nomás repitan que Jesús me redimió del pecado de la ley. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos redimió de la maldición de la ley, que incluye la enfermedad. Jesús me redimió de la enfermedad. Es lo que podemos decir. Jesús pagó el precio por mi sanidad.
Jesús pagó el precio por tu sanidad y Él pagó el precio por la sanidad de todos aquellos que la puedan recibir. Es algo que nos debemos de estar contentos y regocijar, de saber y conocer que Jesús ya pagó el precio, me ha redimido de toda enfermedad. A mí, a ti y a todo el mundo que la pueda recibir, Jesús nos ha redimido de eso. Él pagó el precio para nosotros poder estar redimidos. Entonces, quiero que vayamos para el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a leer en el versículo 1 y 2. Que nos dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Y como Él nos redimió, entonces ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la maldición de la ley. Quiere decir que ya no hay condenación, ya no hay las consecuencias para nosotros porque Jesucristo pagó el precio. Entonces ya no hay condenación para nosotros. Y en este versículo lo que estamos leyendo, que por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, ya no hay condenación para ti. Tú ya no tienes que pagar el precio por sanidad. Ya fue pagado ese precio. Y eso estamos contentos y alegres porque Jesús ya pagó todo eso. Es para nosotros nomás de recibirlo. El versículo 2 nos dice que por medio de la ley del Espíritu de vida, Él me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús nos libró, nos hizo libres de todo eso. Mira, quiero que en este versículo encontramos algo interesante. Hay 3 leyes que está hablando aquí, 3 leyes. Y en estas 3 leyes que está hablando aquí está diciendo, no, ninguna orden, pero habla de la ley del pecado, habla de la ley de la muerte y habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Son las 3 leyes que está hablando aquí. Y es interesante porque estas 3 leyes que está hablando aquí es importante para nosotros saber porque Jesucristo nos redimió de 2 leyes de estas y la otra ley es donde nos metimos en una ley nueva. Entonces vamos a ver eso. Miren, vayan conmigo. La primera ley que vamos a ver aquí entonces es la ley de la muerte, que habla aquí que Cristo nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha sacado, como quien dice, de la ley de la muerte. Toda persona está en esta tierra, está obligada o reconoce que existe, que hay una ley de muerte. Todos conocemos eso, lo reconocemos, no podemos decir que no existe. Sí existe una ley de muerte porque todos van a morir. Eso lo conocemos. Sabemos porque el cabello se vuelve gris o se cae como el mío, ¿verdad? Pero los ojos también se vuelven débiles. Ya uno no mira como miraba antes, no porque estés enfermo, sino porque la ley de la muerte está operando en ti. Por eso empiezan a pasar estas cosas. Las arrugas vienen a tu cara y no vayas al espejo a mirar a ver si es cierto, porque sí sabemos que eso viene pasando cuando nosotros ya la edad viene. ¿Por qué? El cuerpo se envejece, es lo que está pasando. Todas estas evidencias comunes se notan todos los días y nos enseñan el funcionamiento de la ley de la muerte que existe en nuestros miembros. Todos la tenemos, están penetrando nuestro ser y estableciéndose en nuestra naturaleza. Entonces, la consecuencia natural es que a pesar de todo lo que se puede hacer, morirás. Todos vamos a morir. Hebreos 9:27 nos dice que está escrito, está ordenado para el hombre morir solamente una vez. Todo hombre va a morir una vez. Eso no vamos a escapar nadie. En todo está escrito. Ya, puedes vivir tú lo más sanitario que sabes saber, lo más mejor que tú sabes vivir, pero eventualmente morirás. ¿Por qué? Porque hay una ley de la muerte que reclama a cada hombre en el mundo. Entonces hay una ley de la muerte. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí cuando escribió en Romanos, que dice que por medio de la ley
del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Seamos libres de la ley de la muerte. Entonces, sabemos que no somos libres de la muerte física, porque todos vamos a morir, pero fuimos libres de la muerte espiritual, y de eso vamos a seguir hablando. Mire, para ver esto, hay que ir a la segunda ley que se encuentra aquí, que es la ley del pecado. Esa ley de la muerte que acabamos de hablar se hizo realidad por el pecado, por la desobediencia a Dios. Eso Ajina vino a hacer. Antes de que el hombre pecara, no había muerte. Cuando Adán y Eva fueron criados, no había muerte. Pero el pecado vino, y a través del pecado la muerte entró en el mundo. Esa es la causa de todo esto. Génesis 2:17 nos dice eso. Dios le dijo a Adán y a Eva cuando los crió, Él les dijo, miren, pueden comer de cualquier árbol, pero no pueden comer del árbol del fruto del conocimiento del mal y del bien. Porque el día que coman de ese árbol, dijo, de veras vas a morir, morirás. Y es lo que vino pasando. Cuando Adán y Eva pecaron y comieron de ese árbol, ellos vino el pecado al mundo, y a través del pecado vino la muerte por la desobediencia. Dios ya les había dicho, si me desobedecen van a morir. Entonces entró la muerte a causa de la desobediencia. Eso lo sabemos, lo vemos ahí. Por medio del pecado, es como vino. El pecado generó decadencia. Es lo que hizo el pecado, que es la enfermedad. Nosotros no debíamos de estar enfermos, la enfermedad no debería de estar en nosotros. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto para que no estuvieran en enfermedad. Pero la desobediencia, el pecado generó la decadencia, que es la enfermedad, y la muerte también, que es la conclusión del pecado. Es el fin del pecado. Esa ley, entonces, la ley de la muerte opera tanto en lo físico como en lo espiritual. Operan las dos. ¿Por qué? Porque el hombre está ¿saben ustedes que el hombre está en un estado de temor? Cada vez que algo sucede como esta pandemia, viene un temor tremendo, y el temor agarra al hombre, y el hombre está en un estado de temor. El temor hace que tu mente se vuelva subjetiva. Cuando tienes temor, algo viene pasando. Mire, tus poros absorban todo lo que te rodea, todo lo que te rodea. Cuando tienes temor, los poros no solamente observen todo lo malo, pero estás atrayendo a ti mismo lo que está a tu alrededor, incluyendo la enfermedad. Si tienes miedo tú de que te vas a enfermar, hay mucha posibilidad de, ¿sabes qué? Que te vas a enfermar, porque ya te llenaste de temor que te va a pasar, va a venir pasando. Es lo que tiene el temor. Observa esa cosa, el temor. Entonces, vemos algo interesante, porque vimos que aquí en la Escritura Pablo nos dijo que somos libres de esto, de la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿Cómo fuimos libres? Por otra ley. Cuando Jesús vino y nos redimió en Gálatas 3, que vimos, Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Entonces esa ley se hizo a un lado y vino una ley nueva. La ley nueva que vino entonces es una ley de vida del Espíritu en Cristo Jesús. Y esa muerte, pero antes de hablar de esa ley, quiero hablar un poquito de la muerte espiritual, porque hablamos que no solamente es muerte física, pero hay una muerte espiritual. En el orden natural el hombre morirá, eso sabemos, pero hay un lado espiritual de todo esto, y lo que queremos ver, exactamente como hay una ley que reclama tu cuerpo en lo natural, en la muerte, hay una ley de la muerte que también reclama tu alma. Tu alma va a ser reclamada, a menos de que hagas algo para contrarrestarlo, algo para pararlo. En otras palabras, la ley de la muerte reclamará tu alma y tu cuerpo. Eso va a venir en lo natural. Y a pesar de todo lo que puedas hacer, ¿sí? Hay una cura para el pecado, una solución para el pecado, algo que lo contrarrestará y anulará su poder. Porque el pecado tiene un poder tremendo, pero Cristo hizo algo para contrarrestar el poder del pecado y anular ese poder. Jesucristo lo hizo. Jesús sabía que el poder
Él sabía que el poder del pecado estaba sobre todo el mundo. Él vino por la gracia de Dios para proporcionar algo que detendría el progreso del pecado, algo que anularía su poder y liberaría también al hombre de la muerte. Tu alma está muriendo y morirás. Eso va a pasar. Y a menos de que te pongas en armonía y en contacto con otra ley. Tienes que estar en otra ley para que eso no pase. Estamos hablando de la muerte espiritual. Nadie puede ponerte en armonía con esta otra ley. Nadie lo puede hacer. Debes hacerlo tú mismo. Cada persona es responsable de hacer la decisión de cambiar la ley de la muerte espiritual a una ley de vida. Cada persona tiene que hacer la decisión esa propia. Entonces, ¿qué es la ley de la vida? Vamos a hablar un poquito aquí de la ley del espíritu de vida, que habla, eso fue lo que nos quitó la otra ley y estamos en esta ley. Y para me puedan entender un poquito más cuando estoy hablando de esta ley, les voy a dar un ejemplo con una historia que yo leí de un hombre llamado John G. Lake. John G. Lake fue un líder en el movimiento pentecostal en el comienzo a principios del siglo XX. Y es conocido como un sanador de fe y un misionero a África. Entonces, yo leí una historia sobre él, el señor Lake, que quiero compartir con ustedes. Cuando él estaba, yo leí que cuando él estaba ministrando una vez donde la peste bubónica estaba en su poder, él nunca contrajo la enfermedad. Él vino a donde estaba, pero él nunca vino sobre la enfermedad esa. Él dice que aquí es donde puedes ver la ley de la vida en acción. Él la puso en acción y trabajó por él. Vamos a ver, porque les voy a seguir hablando de la historia que yo leí. La fe, miren, la fe pertenece a la ley de la vida. Es el opuesto del temor. La fe es todo lo contrario del temor. La fe tiene el efecto opuesto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Aleluya. El temor observe todo lo que está alrededor y afecta tu espíritu, alma y cuerpo. La fe hace lo mismo, pero es opuesto en cómo afecta tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. La fe hace que el espíritu del hombre sea confiado, algo diferente. La fe hace que la mente del hombre se vuelva tranquila y positiva. Una mente positiva repele la enfermedad. Es lo que vamos a ver. Lo que sucede entonces es que la emanación del Espíritu destruye los gérmenes de la enfermedad. Qué cosa tan hermosa de pensar eso cuando nosotros estamos yendo del Espíritu Santo. La emanación de su presencia es lo que mata los gérmenes. Aleluya. Debido a que estaba dice Lake, el señor Lake, debido de que él estaba en contacto con el espíritu de vida, él y otro hombre que estaba con él salieron y ellos enterraron a muchas de las personas que habían muerto a causa de la peste bubónica. Entraron ellos en las casas y las sacaron y hicieron las tumbas y las enterraron a todas las personas estas y nunca contrajeron ellos la enfermedad. ¿Por qué? Por el conocimiento. Él sabía algo, por el conocimiento de que la ley de la vida en Cristo Jesús los estaba protegiendo a ellos. Ley creía que la ley estaba funcionando en su vida, debido al hecho de que un hombre por la acción de su voluntad se pone a propósito en contacto con Dios. La fe toma posesión de su corazón y la condición de su naturaleza cambia completamente. En lugar de tener temor, entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Está lleno de fe, que es lo opuesto al temor. En lugar de ser absorbente y atraer todo para sí mismo, su espíritu repele entonces la dolencia y la enfermedad. El espíritu de Cristo Jesús fluye por todo el ser cuando nosotros lo recibimos, y Él emana a través de las manos, el corazón y de cada poro del cuerpo. Aleluya, y la presencia de Dios sale.
Es por eso que, ¿saben ustedes que es por eso que nosotros ponemos las manos sobre los enfermos cuando oramos por ellos? Para sanarlos, porque el espíritu de vida, la ley es el espíritu de vida en Cristo Jesús que habita en el creyente, que habita en nosotros, puede fluir a través de nuestras manos así a su cuerpo. Por eso lo hacemos. Entonces, viendo para atrás para la historia del señor Lake, durante la peste bubónica, enviaron barcos del gobierno con suministros y un cuerpo de médicos que vinieron a donde él estaba. Uno de los médicos envió a buscar a John Lake y le dijo, ¿qué has estado usando para protegerte? Y él contestó, nuestro cuerpo tiene este preventivo que usamos como protección, pero concluimos que si un hombre puede permanecer parado como usted y seguir ministrando a los enfermos y enterrando a los muertos, debe tener un secreto. Ellos querían saber qué es tu secreto, que no has contrajado tú la enfermedad. ¿Por qué no te has muerto tú si tú no estás usando ninguna protección? Querían saber ellos, le están preguntando, ¿qué es lo que estás usando? ¿Qué es tu secreto? Y él respondió, es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que está operando en mi vida. Ese fue el secreto de él. Y dice, creo que mientras mantenga mi alma, es lo que él decía, le contestó, dice, creo que mientras yo mantenga mi alma en contacto con el Dios vivo, para que su espíritu fluya en mi alma y cuerpo, que ningún germen, ningún virus se juntará a mí, porque el espíritu de Dios lo matará, va a morir inmediatamente. Él preguntó, ¿no crees que es mejor que uses nuestros preventivo? Él respondió, no. Dice, pero doctor, creo que le gustaría experimentar conmigo. Experimenten conmigo. Dice, si te acercas a una de estas personas muertas y tomas la espuma que sale de sus pulmones después de la muerte, ponla bajo el microscopio y verás masas de gérmenes vivos. Dice, encontrarás que están vivos estos gérmenes hasta un tiempo razonable después de que un hombre está muerto. Pues puedes llenar mi mano con ellos y lo mantendré bajo el microscopio. Y en lugar de que estos gérmenes permanezcan vivos, morirán instantáneamente. Les dijo, lo intentaron, lo hicieron los doctores estos y descubrieron que era verdad, que empezaron a morir los gérmenes en su mano, ponieron la espuma aquí y lo miraron bajo del microscopio y en vez de que esos gérmenes siguieran viviendo, dice que instantáneamente empezaron a morir en la palma de su mano. Y los doctores se quedaron asombrados y le preguntaron, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Y él respondió, Lake le respondió, esa es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando el espíritu de un hombre y el cuerpo de un hombre se llenan de la bendita presencia de Dios, entonces brota de los poros de tu carne y mata todos los gérmenes. Es lo que él estaba hablando aquí. Qué cosa tan hermosa, porque esa es promesa para nosotros también, porque si trabajó para él, trabaja para nosotros también. Es lo que tenemos que reconocer. Vamos a leer un versículo más. Quiero que vayan conmigo para el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Vemos aquí en este versículo, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Aleluya. Si el espíritu de aquel, el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, si ese mismo espíritu vive en nosotros, y si vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, ese mismo espíritu que levantó a Jesús, entonces va a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va
a dar vida a nuestros cuerpos mortales. Les va a dar vida. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida del Espíritu que está funcionando en nosotros. Nosotros tenemos esa ley que funciona en nosotros cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo en nosotros, es lo que está fluyendo. Entonces les quiero dejar saber que esa ley, si tú eres creyente y conoces a Jesús, está funcionando en tu vida también. Entonces, en vez de lo que está pasando, entonces es trayendo vida. El Espíritu Santo trae vida a nuestro cuerpo, vida donde no puede existir la enfermedad. No debe de existir la enfermedad, los gérmenes deben de morir por la presencia de Jesús, pero hay una condición. Tenemos que estar en contacto con Dios, con su Espíritu, en una relación íntima con Él y usar nuestra fe. Todo esto es por fe, no es solamente nomás porque sí. Todo trabaja por la fe, por medio. Entonces, en conclusión, les quiero dejar saber esto. Hemos sido redimidos. Pueden decir, ahí donde tú estás, puedes decir, yo he sido redimido. Hemos sido redimidos, eso lo reconocemos. Que hemos sido comprados de nuevo, rescatados y librados de la maldición de la ley. No tenemos que estar en enfermedad. Ahora vivimos bajo una nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, Él dará vida y salud a nuestros cuerpos mortales. Tenemos que creer en las promesas de Dios. Tenemos que creerlas y ejercer fe caminando a la luz de su palabra para recibir sus bendiciones. Y es importante saber entonces que tenemos una parte que jugar en la activación de estas bendiciones. No viene nomás porque sí. Párate en la palabra de Dios y reclama tu sanidad. Cuando eres salvo, eres sacado de la ley de la muerte y puesto bajo el control de la ley de la vida. Aleluya. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la ley de la vida. La vida viene de su alma, es la ley. Jesús sopla en tu corazón esta vida. Él pone en tu naturaleza esta ley. Lo transmite a tu cuerpo. Entonces eso es lo que hace a la gente completa. Y Jesús quiere que tú seas completo también. Miren, yo no sé dónde te encuentras tú el día de hoy con todo lo que está pasando. Quizás tú no estés enfermo por la pandemia, por el virus que anda, sino que tú tienes otra enfermedad. Yo hoy te quiero decir que hay sanidad en la redención, en el pago que Jesús, el precio que Jesús pagó. Entonces te quiero dejar saber, yo no estoy enfrente de ti para poner mis manos sobre ti, para orar por ti, para que recibas sanidad. Físicamente no estoy ahí contigo, pero tú me estás viendo y me estás escuchando. Y si tú puedes tener la fe, entonces yo creo que la unción de Dios que está aquí conmigo puede fluir y puede estar ahí mismo donde tú estás, donde tú te encuentres, y puede venir sanidad en tu cuerpo físico. No importa qué es lo que estás pasando, qué clase de enfermedad puedes estar pasando o dolencia que tú tengas, en el nombre de Jesús tú puedes ser libre, y vamos a orar para que tú recibas sanidad. Miren, muchos de ustedes han estado esperando milagros por mucho tiempo y no ha venido el milagro en su cuerpo. Han estado esperando sanidad por muchas diferentes cosas. Yo te quiero decir el día de hoy que Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Si tú lo puedes recibir por fe, puedes recibir tú la sanidad que tú necesitas en tu cuerpo. Vamos a hacer una oración, y durante esta oración yo voy a creer que ahí donde tú estás, el Espíritu Santo va a ir y va a fluir y te va a traer sanidad en tu cuerpo. Donde tú estás, pon tu mano en donde tú tienes la dolencia o la enfermedad, dependiendo. Yo no sé
en qué estás creyéndole a Dios o qué es lo que estás pasando, puedes recibir sanidad. Y también no solamente sanidad, sino que liberación de adicciones que han venido a tu vida. Puedes ser tú libre de esto. So, vamos a orar donde estás. Si tú tienes un ser querido que está enfermo y tú estás ahí con él, pon tu mano sobre ellos y lo vamos a creer en el nombre de Jesús. Y tú mismo, si tú eres el que estás enfermo y estás solo, pon tu mano sobre tu cuerpo donde está el dolor, la dolencia, la enfermedad, y vamos a creerle a Dios en este momento. Vamos a orar y vamos a creer que tú vas a recibir en el nombre de Jesús. Padre Santo, venimos delante de ti el día de hoy y estamos, Padre, dándote gracias primeramente que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Somos redimidos, incluyendo la maldición de la enfermedad. La enfermedad no es de ti, no viene de ti y no la debemos de tener. Ya fuimos redimidos, comprados nosotros de esta enfermedad. Fuimos comprados para poder recibir sanidad, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Entonces el poder de la resurrección existe en nosotros, vive en nosotros, y esa misma vida que está en nosotros nos da vida a nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús yo oro por cada persona que me está viendo el día de hoy y que está creyendo por sanidad, y yo hablo sanidad a esos cuerpos. Reprendemos el espíritu de enfermedad, reprendemos esos espíritus de temor que vienen a sus almas, también en sus cuerpos, en sus mentes. Reprendemos esa enfermedad, ese dolor sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús reprendemos el diabetes, reprendemos el cáncer, lo mandamos que se muera cada célula de cáncer que empiece a morir en los cuerpos. En el nombre de Jesús declaramos sanidad que venga a estos cuerpos. Estamos declarando, Señor, los que han estado esperando por sanidad en su cuerpo por mucho tiempo, en el nombre de Jesús, que haya una quebrantura y que venga esa sanidad ahorita mismo donde ellas están, que puedan sentir tu presencia, Espíritu Santo, fluyendo en sus vidas, y que salga tu presencia por su cuerpo, que ellos puedan recibir la sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad completa en los órganos, sanidad completa en los que no pueden moverse, sanidad completa en el nombre de Jesús sobre los ojos, los oídos, sanidad completa. Estamos hablando sanidad a esos cuerpos físicos, sanidad sobre la mente, en el nombre de Jesús estamos hablando sanidad por los que han tenido algo del corazón débil. En el nombre de Jesús hablamos a ese corazón que sea fuerte en el nombre de Jesús y que reciba sanidad en el nombre de Jesús. Estamos creyendo por embarazos, estamos creyendo, Señor, en el nombre de Jesús por ser libre en el nombre de Jesús de cualquier adicción que sea quebrada hoy en el día. En el nombre de Jesús lo creemos y lo pedimos. Gracias, Señor. Lo creemos y estamos esperando que hayas recibido tu sanidad. Déjanos saber si tú fuiste sanado. Déjanos saber que Jesús te tocó para nosotros poder celebrar contigo y decirle a todos los demás el testimonio grande que Dios ha hecho en tu vida. Aleluya. Estamos contentos que han venido a estar con nosotros el día de hoy. Les queremos dar la oportunidad de dar una ofrenda y sus diezmos al Señor. Sabemos que no podemos estar juntos físicamente, pero esto lo pueden hacer por el internet, por sus teléfonos, por diferentes maneras, hasta por correo lo pueden mandar. Y Dios los va a bendecir por hacerlo. Pero les quiero dejar saber que agarren este mensaje, estos versículos que aprendieron el día de hoy, y aplíquenlos en su vida. No dejen que el temor se apodere de ustedes, sino que caminen en la fe, y dejen que la fe se apodere de ustedes de una manera donde el Espíritu Santo, la presencia de Dios está tanto en su cuerpo, en su vida, que va a emanar sobre ustedes. Van a salir la presencia de Dios, aleluya, fluyendo por medio de sus vidas. Aleluya. Estamos contentos que están que escucharon el día de hoy, y esperamos como que no dejen de seguir escuchando. Y en este momento es importante de juntarnos más a Dios, de tener una relación más íntima con Dios, y yo les quiero aconsejar de que lo hagan. Pasen tiempo con Dios durante este tiempo, lean su palabra, que su fe crezca
Y ajena pueden ser bendición no solamente para ustedes mismos, pero bendición para otros, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si ustedes tienen petición, déjenos saber, mándenos su petición y vamos a estar orando por ustedes. Esto lo hacemos cada martes. En martes nos juntamos también en vivo para que nos miren en línea. Y vamos a orar si tienen petición también. Y si tú estás escuchándome y nunca has recibido a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, te quiero dar esa oportunidad también de hacerlo el día de hoy. Es simplemente quiero que ores esta oración conmigo. Dice: Padre Santo, vengo delante de ti. Te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados. Yo reconozco que yo he pecado, Señor, y yo sin ti no me puedo salvar yo solo. Yo te necesito, así que yo te invito, Jesús, a mi corazón y te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, también lo queremos saber y también te felicitamos por haciendo esa decisión. Damos gracias a Dios que otra vez que han estado con nosotros y hasta la próxima. Nos vemos y que el Señor los bendiga.